estamos aquí estamos aquí en la segunda parte de la entrevista. Hay un tema muy interesante que estabas tocando al final de la primera parte del video, que hablamos sobre Podemos. Aquí en México, en una escuela, en una escuela privada, en cierto sector de minoritario, en el ITAM, se llama el Instituto Tecnológico Autónomo de México, para los que no conocen en España o a nivel internacional. En el sector minoritario apoya o admira a Pablo Iglesias. Quiero que me digas de la situación, el por qué el ascenso de Podemos desde el 2013-2012, que fue fundado el partido por su líder Pablo Iglesias y y por Íñigo Rajón y Monedero, ¿no? Sí, Pablo Iglesias es admirable realmente, al igual que todos los que fueron el núcleo radiador de Podemos en su creación. Son admirables porque han sabido utilizar bastante bien determinadas herramientas mediáticas y determinadas herramientas políticas para llegar a donde han llegado. Eso es un mérito innegable que nadie discute. Pero pero más allá, me refiero a la situación del ascenso en cuanto mediático de Podemos. El ascenso mediático yo creo que se dio, entre otras cosas, primero porque lo hicieron bien. Restarle méritos en el sentido de decir que todo se debe a ciertos apoyos, pues no tiene sentido, porque si hubieran sido muy apoyados y lo hubieran hecho muy mal, no hubieran llegado donde han llegado. Eso para empezar. Entonces, si ciertos grupos políticos hubieran hecho cierto análisis crítico de cómo llegar a la gente, como ellos a lo mejor hubieran llegado. Claro, que la idea es, ¿qué es lo que pretendemos? Llegar a la gente o transformar la sociedad partiendo de determinadas ideas, porque el problema que tiene Podemos es que quieren transformar la sociedad partiendo de unas ideas posmodernas, posmarxistas, anticomunistas, incluso yo diría, que son erróneas. Además es gracioso porque la derecha mediática, la derecha formal española e incluso ciertos grupos afines al PSOE tachan a Podemos de comunistas, ¿no? Como si Pablo Iglesias fuese Pol Pot y estuviese a punto de matar a todos los españoles que llevan gafas porque les piense que son burgueses. Para hacer una analogía, hay alguien en Estados Unidos llamado David Horowitz que era comunista y terminó siendo miembro del Partido Republicano y llama a Obama comunista, haciendo una analogía, ¿no? Bueno, pero son cosas de la vida, ¿no? El tema es que no sé por dónde iba. Sí, bueno, pues sí, perdón. Podemos tiene un problema, y es que como les acusan de ser bolcheviques radicales, y cuando ocurre eso y tienen un programa electoral y político tan moderado, en el momento en que traten de radicalizarse, que creo que es la vía que va a tomar ahora mismo Pablo Iglesias de cara a machacar a lo que queda del PSOE y tratar luego de vencer al Partido Popular en elecciones dentro de unos años, pues, y de ahí que haya pasado del sí se puede al crear poder popular, que fue el lema de Izquierda Unida hace años y también fue el lema de la Unidad Popular Chilena en la época de Allende. Jesús. Partiendo de los fundamentos de los que parte, yo creo que es imposible realizar nada, porque Podemos no tiene una idea fuerte de Estado español frente a otros estados, no tiene una idea de qué hacer a nivel económico, no tiene idea de qué hacer a nivel de organizar las regiones españolas. Ellos hablan de plurinacionalidad, pero en el fondo eso es una extravagancia, es una chorrada en el fondo. Es tratar de resolver un problema agravándolo aún más. No tienen una idea de qué hacer con Iberoamérica más que a lo mejor pedir perdón por el genocidio que no fue tal allí. No tienen ni idea de qué hacer ni a nivel municipal. La prueba es que en Madrid gobiernan en coalición con Izquierda Unida, y si tú vas por Madrid ahora mismo, las calles están llenas de basura por todos lados. O sea, es una ciudad tremendamente sucia, y es sucia porque el ayuntamiento actual de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, no ha remunicipalizado los servicios de recogida de basura, aduciendo además que es imposible hacerlo porque la anterior alcaldesa, Ana Botella, mujer de José María Aznar y del Partido Popular, no lo hizo. Es decir, la herencia recibida es lo que me obliga a mí a hacer una política liberal o neoliberal con respecto a lo que son los servicios mínimos que cualquier municipio tiene que tener, aunque sea un municipio tan complejo de gestionar como la ciudad de Madrid. Las obligaciones, ¿no? Con ese panorama es tremendamente difícil
tenía que hacer porque Grecia es un país pequeño que lo que tiene que hacer es aplicar lo que pueda y esperar a que España, Francia e Italia les ayuden. Graso error. Lo que tenía que haber hecho Grecia es echarle huevos, con perdón, romper con la Unión Europea, aliarse con Rusia, que es junto con China, el gran tapón frente a la hegemonía anglo-germánica del mundo, haciendo Turquía. Yo me equivoqué en un momento dado y pensé que Turquía, después del golpe de Estado, se iba a reislamizar, que sí, creo que lo está haciendo el país, y para luego más tarde tratar de congraciarse con Berlín y Washington, cuando veo que es todo lo contrario, se están acercando a Moscú, supongo que por el interés que pueda tener equivocadamente, porque es una política estúpida Estados Unidos, de conformar un Estado kurdo frente a Irán, pero claro, si conformas un Estado kurdo, vas a tener que partir el 30% del territorio turco donde hay kurdos. Y claro, yo creo que Erdogan será muy musulmán y a lo mejor no le cae muy bien el legado de Atatürk, que era más laico, pero ningún turco sensato va a poner en tensión la unidad de Turquía, ni siquiera los comunistas turcos. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente el proyecto político de Podemos está atado de pies y manos desde sus propios inicios, a nivel teórico y a nivel... pero claro, a ellos a nivel teórico les da igual, porque como todo es posmodernidad, pues ellos pueden defender lo mismo y lo contrario sin despeinarse, y eso algo siempre en contra, en el fondo, de los intereses de lo que ellos llaman la gente. Eso que ejemplifica que la izquierda populista de Podemos, que además la izquierda populista tiene muchos elementos en común con la socialdemocracia y con su vacuidad y su banalidad, y al mismo tiempo con el fascismo y su matonismo, pues está condenada a no resolver esos problemas, está condenada al fracaso más absoluto, aunque tengan el poder. Y al ser además un tipo de movimiento que está creado en ámbitos intelectuales posmodernos universitarios, pues las universidades españolas, sobre todo en ciencias sociales, están plagadas de grandes profesionales, de gente muy valiosa, de grandes profesores, de investigadores muy buenos y de gente muy seria. Sin embargo, hay ciertos elementos que tiran más hacia ese tipo de posmodernismo filosófico y teórico y político y sociológico, que haciendo de su capa un sallo toman departamentos y desde ahí influyen en la sociedad. Y eso, de momento, no tiene a nadie que en ese mismo campo les plantee cara. Y eso hace que además influyan en países hispanoamericanos y en otros a la hora de poner ahí a sus posmodernos de turno. Si en México ocurre eso, es porque podría perfectamente en México nacer una cosa parecida secuencialmente, copiando el proceso de nacimiento de Podemos. Es decir, en ámbitos universitarios, gente entendida, separada de la chusma, pero en defensa de esa chusma, la que llamen gente, pues les pasa a defenderlos, mareándoles, diciéndoles una cosa y la contraria, y diciéndoles México es graciosa, pero hay que dar un sentido menos centralista a la administración. Estamos en contra de la política estadounidense, pero vamos a tomar todas las ideas que las universidades yanquis nos meten en el cerebro para implementarlas en México aún más. O, no sé si en el caso mexicano, pero en el caso español, vamos a aumentar la riqueza de la gente haciendo que consuman, dándoles dinero, una renta básica, haciéndoles que consuman más mercancías, pero no produciéndoles nada. Es decir, ese ejército industrial de reserva que llamaba Marx, viviendo de la caridad, para consumir mercancías que dentro del sector secundario, que es el industrial, y en conexión con el primario y en parte con el terciario, está hegemonizado por mercancías que provienen de Italia, de Francia, de Alemania y de Holanda y de Inglaterra. Es decir, que la sumisión económico-política de las clases de trabajadores españoles con Podemos afianzaría en el seno de la Unión Europea. Y el tipo de presión que ellos tendrían que hacer a la Unión Europea, yo no sé cuál sería, porque si dentro de un año, 2 o 3, la hucha de las pensiones en España quiebra, como han dicho algunos economistas no sospechosos de marxismo, como Roberto Centeno, o incluso si la misma Unión Europea asume, igual que asumió el Tratado de Lisboa, el TTIP y el CETA, ¿qué va a hacer Podemos ante eso? ¿Va a coger el Banco de España y va a emitir moneda propia? Estamos en la OTAN y estamos en la Unión Europea. No tenemos soberanía prácticamente ninguna. Si la unidad de España se mantiene, es porque, no ya solo porque haya una derecha del Partido Popular que la tape, sino porque hay intereses
con estas derechonas en Cataluña y en el País Vasco, ¿no? Claro, pero porque Pablo Iglesias es de los que piensa que hay que extremar las contradicciones del adversario para hacerle perder, y en eso tiene razón. El tema es que quizás la medida justa del adversario no la haya tomado en toda su esencia, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo creo que hay mucha gente que minusvalora mucho a Mariano Rajoy como líder político y como estratega. Y Mariano Rajoy puede equivocarse, pero hoy por hoy España ha vivido en este año por un proceso de democracia participativa y protagónica sin parangón en la historia, con 2 elecciones en un mismo año, casi en un mismo año, y que pueden ser 3, y las ha ganado todas. Y a él el desgaste del PSOE le puede preocupar a nivel de régimen, porque tanto PSOE como PP como otros partidos son elementos del Estado, en tanto que el grueso de sus cúpulas dirigentes son altos funcionarios del Estado, e incluso ahora podemos estar tan metidos en el régimen que es muy probable que le interese tener altos funcionarios del Estado dentro de su cúpula, como puede ser el padre de Rejón y otros, pero hombre, seamos sensatos. Desde que el 15M llegó a escena, ha cumplido en España un papel que puede ser análogo al que cumplió en Francia el mayo del 68. Después del mayo del 68 en Francia el movimiento obrero se destruyó completamente. Ganó otra vez de las elecciones, dijo se acabó el recreo, en los años 70 gobernó la democracia cristiana, y cuando llegó a los 80 la socialdemocracia de Mitterrand, lo que ocurrió es que políticas económicas seguían, y desde que el 11M, perdón, desde que el 15M, el movimiento 15M se fraguó en España, el Partido Popular no ha dejado de ganar elecciones. El otro día decía Pablo Iglesias, hemos ganado las elecciones en Cataluña y el País Vasco, pero macho, si es mentira, si quien ha ganado las elecciones en el País Vasco es el PNV una vez más. Tú has perdido votos y el segundo partido del País Vasco es Bildu, y Bildu perdiendo votos también. Y en Cataluña, pues los partidos mayoritarios son, junto por el sí, que son Esquerra Republicana de Cataluña, más el llamado ahora Partido Demócrata de Cataluña, y tú eres tercera fuerza, que además depende de un montón de coaliciones. Entonces, no te tires el pisto, no has ganado nada. En Galicia eres segunda fuerza, porque el PSOE se ha destrozado, pero Feijóo del Partido Popular ha ganado otra vez por mayoría absoluta, aumentándola. ¿Esto es una guerra de posiciones y aquí quien resiste vence? Sí, pero a lo mejor no, porque resistir no es solo vencer. Tú puedes resistir hasta el final y quedar segundo o tercero fuera del podio. No, y esta alianza que hizo con la Izquierda Unida, ¿no? También con Albert Garzón. Alberto Garzón, perdón. Bueno, pero Izquierda Unida forma parte de Unidos Podemos, forma parte de esa coalición, y ahora mismo Izquierda Unida es una coalición dirigida con el propósito de afianzar la estrategia de Podemos. No es una entidad con personalidad propia fuera de ese ámbito, y excuso decir lo que es el Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España es ahora mismo no una sombra de lo que fue, es simplemente un think tank interno de Unidos Podemos. Bueno, eso es lo que se ha estado desarrollando hasta ahorita en Podemos desde el 2013 a la fecha. 2014, perdón. Porque, a ver, Podemos formaba parte de 2014, pero las ideas de Podemos llevan funcionando desde hace muchas décadas en diversos ámbitos de movimientos sociales, de movimientos llamados antisistema. Yo cuando oigo la palabra antisistema no sé qué quiere decir, no sé si se dan cuenta del sistema nervioso o qué. No definen si es, como lo mencionabas, anticapitalista, como lo mencionabas en el libro. Sí, ¿no? pero también desde las universidades, con ciertos profesores postmodernos, ¿no? Antiglobalización y el éxito de Podemos también se da porque generacionalmente encajan con una forma de ver el mundo que es bastante extendida entre los españoles y residentes en España menores de 45 años. Gente que ha sido víctima, incluido yo, gente de la generación X y de los millennials. No te voy a meter que yo era millennial, porque son los que nacen entre el año 1980 y el 2005. Y dije yo, ¿por qué desgracia ser millennial? ¿No? Es gente que ha vivido determinadas reformas educativas que les han hecho adoptar unas ideas que son posmodernos, que son, digamos, por decirlo de alguna manera, es gente que su voto ha solido oscilar entre el PSOE e Izquierda Unida, y que son socialdemócratas o de izquierda indefinida, un poco más radicales que el PSOE, pero que nunca se pueden definir como comunistas. Digamos que es ese tipo de gente. Gente que por fin ha encontrado
quitarnos las etiquetas socialdemócrata y comunista. Esto existe mucho en Rejón, que yo creo que es en el fondo el más inteligente de la cultura de Podemos. No, a lo mejor no es el que vale más para líder, pero de momento es muy joven. Ni es el que ahora mismo está tratando de radicalizar a las bases militantes, pero yo tendría mis dudas, de si el sector de Rejón es el menos radical a nivel de soluciones políticas pragmáticas, porque me gustaría recordar que determinados asesores y amigos directos de Rejón, como son Jorge Lago o Jorge Moruno, si uno lee detenidamente determinados libros de ellos, como La fábrica del emprendedor de Moruno, que es un libro que está bastante, yo lo recomendaría a la gente que se lo leyera, o proponen cosas que están bastante más a la izquierda que lo que defienden algunos asesores económicos que ha tenido Pablo Iglesias en sus singladuras. Por ejemplo, el señor Vicente Navarro o Juan Torres López, ¿no? En todo caso, Podemos es una cosa que no sabemos qué va a pasar con ella. Lo mismo gana las elecciones, que se diluye y se destruye. No tenemos ni idea. Pero claro, a su afianzamiento ayuda la descomposición completa del PSOE. El PP se puede descomponer, es que se puede descomponer todo y reformarse todo de nuevo. Es decir, si te preguntas a mí qué puede pasar, la respuesta que te puedo dar es no tengo ni pajolera idea. No tengo ni idea, y además no me atrevo a decir qué puede pasar. Cualquier analista político te puede decir lo que podría pasar, pero acertar es completamente imposible. No, es como si estuviéramos adivinando el futuro, ¿no? Y es imposible adivinar el futuro. Simplemente se van dando el contexto histórico de cada partido, ¿no? Sí, el partido de Aznar del PP, de Rajoy y de Zapatero, ¿no? El PSOE. Yo lo que tengo claro, y me baso en el análisis de la Constitución española, es que todos los partidos políticos, y otra prueba es el curso de formación continua que está ahora desarrollando Podemos en las Escuelas de Relaciones Laborales, que es, yo creo que para formar tecnócratas femenitas, y es porque es un curso que vale 2.800 euros y muy poca gente se puede pagar eso. Muy caro. O sea, que son casi $3.000 de matrícula anual. Ten en cuenta que además la mayoría de profesores son gente de Podemos y posmodernos como Buenaventura de Sousa Santos, el profesor portugués de la Universidad de Coimbra. Lo que decía, dentro del marco de la Constitución española, de momento es imposible salirse, porque prácticamente toda la vida política española está controlada y regida por la Constitución. Por eso jamás ningún gobierno del PSOE o del PP va a tratar el tema catalán más allá de consultas con el Tribunal Constitucional o el Supremo. Y a ETA se la va a tratar como un fenómeno de delincuencia común y nunca va a actuar el ejército, sino la policía, la Guardia Civil y el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no se puede tratar de otra manera a nivel constitucional. Tú date cuenta que en la Constitución española hay artículos que regulan hasta el transporte por cable español, es decir, trenes, tranvías, teleféricos, incluso, medio broma, medio serio te lo digo, pero es así. Y entonces todo lo que no quepa en la Constitución es malo desde el punto de vista del poder, y todo lo que quepa en la Constitución es permisible. Y dentro de la Constitución, para bien o para mal, entra desde que Arnaldo Otegi pueda dar mítines en el País Vasco hasta que Santiago Abascal pueda presentarse a las elecciones, y cabe desde que los catalanes puedan hacer referéndums vinculantes o no vinculantes y que luego eso sea parado por el Tribunal Constitucional. Pero ¿por qué pasa eso? Pues porque la Constitución española, que es una constitución muy difícil de reformar, hace que el sistema político español sea prácticamente irreformable desde dentro. Solo podría reformarse por 4 vías, o romperse por 4 vías. La primera sería la formal jurídica que establece la propia legislación, es decir, en España solo se puede reformar la Constitución si más de 2/3 de la Cámara del Congreso lo admite, pero eso tiene que pasar luego por el Senado, que lo tenga que dar visto bueno. Eso luego tiene que pasar también por un referéndum vinculante para toda la sociedad española, porque el cuerpo soberano es la nación entera, el pueblo español, y luego tendría que firmarlo el rey. Es decir, 4 filtros para reformar todo, que son muy difíciles de cumplir. Y lo heterogénea que se ha vuelto la sociedad española después de la crisis económica,
viable, y una cuarta sería con una invasión extranjera que impusiera otra legalidad que lo veo inviable también. No sé, aunque a no ser que nos invada Marruecos o tengamos el Estado Islámico, pero es que se va a tratar al Estado Islámico igual que se trata esta, como una cuestión de la policía, la Guardia Civil y el Poder Judicial y no de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la situación que yo veo. Ok. Es la situación actualmente que es de Podemos y la cuestión política de la España de hoy. De la España de hoy. La España de hoy. No, pues muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Por si puedes nombrar la página que tienes tú para en donde muestras tus artículos. Bueno, mis artículos. Yo tengo una página personal, profesional, que es mi apellido, armesilla.org. Pues me ha colgado todo lo que he hecho. No lo cuelgo por ninguna especie de satisfacción egocéntrica, sino porque, bueno, pues por tenerlo todo junto en un sitio, y si al que le interese consultarlo, pues que lo consulte, nada más. Okay. Hay desde artículos hasta libros, de todo. Es también una página curricular, pues de cara a presentarse a sitios, para presentar artículos, por poner un sitio donde los académicos de turno pues vean lo que yo hago, es decir, lo que hace mucha gente. Y también en algunos programas que has participado hay videos tuyos en YouTube. Sí, bueno, no sé, que me busquen, que pongan si quieren, que me busquen en YouTube y que lo vean, hay cosas. Sí, sí. No, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperemos que más adelante podamos hablar de otro tipo de temas. Claro, cuando se tenga tiempo, de la cuestión española, que es muy interesante, y hay temas por abarcar, miles de temas que se pueden hablar. Muy interesante. Pues gracias a ti y bueno, quedo a tu disposición para lo que haga falta. No, pues muchísimas gracias y saludos hasta España. Tienes aquí las puertas abiertas en México. Bueno, los saludos a todo México y si me lo permites, saludos a Jorge Luis. Okay. Que supongo que verá este vídeo, hace mucho que no sé de él y bueno, que me escriba si quiere. Bueno, gracias, no te vayas, no tengo el... Soy el de Daira. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ava. Hay un tema muy interesante que estabas tocando al final de la primera parte del video.